Hola comunidad, no sé bien cómo empezar esto. Mi nombre es Brenda y soy de Antofagasta. Llevo mucho tiempo guardándome lo que voy a contarles, porque incluso yo he dudado de mi propia razón. Pero ya no puedo seguir callando. Lo que he vivido estos últimos años no es normal. Y aunque trato de convencerme de que todo está solo en mi mente, hay noches en las que juro que no estoy sola en la casa. Hoy quiero contarles mi historia con Gaspar, mi pareja, mi futuro esposo y el hombre que murió camino a nuestra boda. Pero quizás lo peor no fue perderlo, sino lo que comenzó a pasar después. Ya han pasado un par de años desde el accidente, pero para mí sigue siendo como si hubiera ocurrido ayer. A veces todavía puedo sentir ese vacío en el pecho cuando me llamaron para avisar que Gaspar no llegaría a la iglesia. Desde ese día, mi vida se volvió una mezcla rara de dolor, confusión y silencio. Los primeros meses pensaba que era parte del duelo, que era normal hablarle a alguien que ya no está, imaginar que sigue entrando por la puerta o que se ríe en la cocina. Pero con el tiempo, esas imaginaciones comenzaron a sentirse demasiado reales, tan reales que empecé a dudar si de verdad estaba perdiendo la cabeza o si Gaspar nunca se fue del todo. La primera vez que lo vi, pensé que estaba soñando. Era de madrugada y me había quedado dormida en el sillón. Cuando abrí los ojos, Gaspar estaba de pie en el pasillo, mirándome, con esa sonrisa suave que siempre tenía cuando quería calmarme. Parpadeé y desapareció. Pensé que tal vez era el cansancio, un recuerdo o algo, pero después comenzó a aparecer en más lugares, en la cocina, en la ducha, incluso sentado en la orilla de mi cama. Y lo peor es que no me hablaba con la voz que yo recuerdo. Me hablaba, no sé cómo explicarlo, pero podía oír su voz dentro de mi mente. Me llamaba por mi nombre. Me decía, Brenda, estoy aquí. Soy yo. Al principio aparecía de vez en cuando, pero ahora es cada vez más frecuente. Tan seguido que aunque era lo que más deseaba en la vida, ya no sé si me está dando consuelo o si realmente debería comenzar a tener miedo. Con el tiempo empecé a acostumbrarme a verlo ahí, quieto, en distintos rincones de la casa, como si simplemente hubiera vuelto, e incluso llegué a esperarlo. Había noches en que me quedaba despierta hasta tarde solo para sentir esa presencia aparecer cerca. Era una mezcla rara de alivio y miedo, porque aunque se parecía a Gaspar, ya no era exactamente él. Sus ojos brillaban distinto, como si supiera algo que yo no. Y cada vez que lo escuchaba hablarme dentro de la mente, sentía una presión rara en el pecho, una sensación de que algo me estaba guiando hacia un lugar oscuro. Empecé a aislarme de todos. Dejé de ver a mis amigos, dejé de salir. Me daba miedo que si me alejaba de la casa, él dejara de aparecer. Con los días la forma en que me hablaba empezó a cambiar. Ya no me decía solo que me amaba o que me extrañaba. Ahora me repetía que quería que me fuera con él, que allá todo estaba bien, que él estaba esperándome. Su voz en mi mente se volvía más fuerte, más insistente. A veces sentía que era una orden más que una petición. Y cada vez que lo escuchaba, algo dentro de mí se quebraba un poco más. A veces sentía que yo también quería morir, porque su voz aparecía en los peores momentos, cuando me sentía más sola, más desconsolada, y cuando el silencio se hacía muy pesado, me repetía que no tenía por qué seguir aquí, que él me estaba esperando, que solo faltaba que yo diera el paso. Cada vez que lo escuchaba,
Sentí un peso extraño en el cuerpo, como si me empujara hacia un borde que yo nunca había buscado. Y lo peor es que cada día me costaba más distinguir si era mi dolor o si realmente había algo más tratando de llevarme. A medida que pasaban los días, empecé a pensar que tal vez no era Gaspar. Algo dentro de mí me lo decía. Era la forma en la que me hablaba, lo que quería que yo hiciera. Yo sentía de verdad que él quería que me matara, que ese era el objetivo. Y ahí fue cuando me asusté, porque hubo un día en que lo pensé en serio. Fue una tarde. Estaba sola y su voz en mi cabeza se sintió diferente, más fría. Me estaba diciendo que ya no tenía por qué seguir acá, que solo tenía que tomar las pastillas y solo todo después iba a terminar. Abrí el cajón, las tuve en la mano un segundo. Pensé que tal vez así volvería a estar con él. Pero cuando vi mis manos temblando, algo me cayó de golpe. Dejé el frasco en la mesa y me quedé llorando como una hora, sin entender cómo podía haber llegado a ese punto. Ahí fue cuando me di cuenta de que fuera lo que fuera, lo que estaba apareciendo no podía ser Gaspar. Esa noche después de las pastillas, me quedé un momento en el pasillo tratando de calmarme. Dije su nombre en mi mente, Gaspar, pero no hubo respuesta ni nada. Ahí fue cuando entendí lo que no quería aceptar. Si realmente fuera él, nunca me habría empujado a pensar en matarme. Gaspar no era así. Él jamás me habría llevado a tal punto. Ese pensamiento me dio un miedo distinto, más claro, como una alerta, diciéndome que tenía que irme de esa casa. Tomé mis cosas y me fui donde un amigo, sin pensarlo mucho. Al día siguiente desperté con la mente en silencio, sin voces, sin esa presión que me había seguido durante tantos días. Y ahí fue cuando por fin lo confirmé. El ente que se me aparecía jamás había sido Gaspar. Lo que sea que haya sido, estaba usando su voz, se estaba aprovechando de mi dolor y de mi vulnerabilidad, y estuve a un paso de hacer exactamente lo que él quería. A veces pienso que tal vez no era un espíritu bueno ni un recuerdo confundido, sino una presencia maligna que se pegó a mí cuando yo estaba más débil. Algo que buscaba que yo misma me destruyera. Es por eso que hoy quise compartir mi historia, porque cuando uno está más rota, cualquier cosa puede sentirse como una compañía, pero si esa compañía te empuja a dañarte, no viene de alguien que realmente te amó. Comunidad, esta fue la historia que hoy nos envió Brenda. Si lo que la estuvo acechando durante tanto tiempo sigue allá afuera, solo espero que nunca encuentre a su próxima víctima. Nos vemos en el siguiente relato. Si les gusta mi contenido, los invito a suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para más relatos de terror. Y si a ustedes también les ha pasado algo extraño, inquietante o imposible de explicar, pueden enviarme su relato. Estaré leyendo cada uno de ellos. Y recuerden que la próxima historia narrada podría ser la tuya. Que descansen.